Buenas tardes, mi nombre es Teresita García, soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán y el día de hoy realizaré una videopresentación para la asignatura de Derechos Humanos y Fundamentales, que está a cargo del profesor Geofredo Angulo López. A lo largo de esta presentación, pues hablaré sobre cuatro principios fundamentales que nos orientan a la interpretación y aplicación de los derechos humanos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad. Y también analizaré su aplicación en el país, que es México. Algunos ejemplos prácticos también los vamos a abarcar y los principales retos que existen actualmente para garantizar que estos derechos pues sean efectivos y no solamente reconocidos en las leyes. Y pues al final voy a adjuntar aquí un link del video que va a aparecer en YouTube para que lo puedan repetir. Bueno, comenzamos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que corresponden a todas las personas por su dignidad humana. Su finalidad es, pues, proteger aspectos esenciales de nuestra vida, como la libertad, la igualdad, la integridad, la educación, la salud y el acceso a la justicia. No se trata solamente de derechos establecidos en una ley, también existe un reconocimiento internacional de estos derechos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los estados deben respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella a todas las personas bajo su jurisdicción y sin discriminación. ¿Cuáles son las importancias cuál es la importancia de de los principios rectores? Los principios rectores son importantes porque nos permiten entender que los derechos humanos no deben analizarse de manera aislada. También funcionan como criterios para que las autoridades interpreten y apliquen las normas de la manera que proporciona una mayor protección a las personas. En México, esto adquirió especial importancia con una reforma constitucional de derechos humanos que se aplicó en 2011. En el artículo primero establece que todas las autoridades dentro de sus competencias tienen obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Ahora bien, la Constitución mexicana es fundamental para este tema, porque no solo establece que todas las personas gocen de derechos humanos reconocidos en esta misma, sino que también en los tratados internacionales de los que México es parte. Adicional a esto, también prohíbe la discriminación que atente contra la dignidad humana. Esto, pues, demuestra que los principios no son solamente conceptos académicos, sino que forman parte directamente del marco constitucional mexicano. Continuando, empezamos con el desglose de dichos principios. Comenzamos con el principio de la universalidad. En- el principio de la universalidad significa que los derechos humanos corresponden a todas las personas, que no debería depender de características personales o sociales. Esto significa que una persona debe tener acceso a sus derechos independientemente de su origen, sexo, condición económica, discapacidad, su religión u otras características. La universalidad también está relacionada directamente con la igualdad y la no discriminación. La Convención Americana establece que precisamente la obligación de garantizar los derechos sin discriminación por motivos como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Como dice en la pantalla, un ejemplo es que una persona no pierde sus derechos por su nacionalidad, como habíamos mencionado, la condición económica, el género, la discapacidad, los sexos.
Ahora pasamos al principio de la interdependencia. Este significa que los derechos humanos están conectados entre sí. El ejercicio de un derecho puede depender en cierta medida de otros derechos. Por ejemplo, pensemos en el derecho a la educación. Si una persona no tiene acceso a una educación adecuada, esto puede afectar posteriormente a sus oportunidades laborales y por ende a sus oportunidades económicas. A su vez, una situación económica precaria puede dificultar el acceso a una vivienda adecuada, alimentación o servicios de salud. Por eso no debemos pensar que cada derecho existe completamente separado de los demás. La afectación de un derecho puede producir consecuencias sobre otros. El autor Vázquez y Serrano explican precisamente los derechos humanos como derechos vinculados entre sí y que deben ser entendidos en acción. Ahora pasamos al principio de indivisibilidad. Este significa que los derechos humanos forman un conjunto y no deben fragmentarse. Por ejemplo, no tendría sentido decir que la libertad de expresión es importante, pero que la educación o la salud son derechos secundarios. Todos forman parte de la protección integral de la persona. Esto es importante porque históricamente algunos derechos fueron considerados más importantes que otros. Actualmente debemos entender que los derechos civiles, los políticos, los económicos, los sociales, culturales y hasta los ambientales están relacionados y merecen protección. Por eso, cuando una autoridad toma una decisión, debe considerar el impacto que puede tener sobre el conjunto de los derechos a las personas. Por eso, no existen derechos que sean menos importantes. Ahora, pasamos al principio de la progresividad. Este principio significa que la protección de los derechos humanos debe avanzar constantemente. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas para que las personas puedan disfrutar cada vez más efectivamente de sus derechos. Se trata de avanzar. Por eso, este principio también se relaciona con la prohibición de la regresividad. Eso no significa que absolutamente cualquier cambio en una política pública sea automáticamente una violación a los derechos. Lo importante es analizar si existe una justificación válida y si la medida afecta injustificadamente el nivel de protección que ya se había alcanzado. En el contexto mexicano, este principio está expresamente reconocido en el artículo primero constitucional. Y por último tenemos, los cuatro principios están relacionados. En, estrictamente, estos principios no deberían de estudiarse simplemente como conceptos completamente separados. La universalidad, la universalidad nos dice que todas las personas tienen derechos. La interdependencia nos muestra que estos derechos están conectados. Y la indivisibilidad señala que no podemos establecer jerarquías arbitrarias entre ellos. Y finalmente, la progresividad exige que su protección avance y que no existan retrocesos injustificados. Y pues en conjunto, estos principios permiten construir una visión integral de los derechos humanos. Ahora pasamos a un ejemplo práctico, es un caso hipotético donde una comunidad de bajos recursos no cuenta con condiciones adecuadas para que niños y niñas puedan asistir y permanecer en la escuela. Primero, aparece la universalidad, porque todos los niños tienen derecho a la educación. Después encontramos la interdependencia, porque la educación se relaciona con otros derechos como alimentación, salud e igualdad. También encontramos la indivisibilidad, porque no podemos decir que todos estos derechos sean secundarios. Y finalmente encontramos la progresividad, porque las autoridades deben adoptar medidas para mejorar las condiciones existentes. Este ejemplo nos permite entender que una violación de derechos normalmente no afecta solamente un aspecto de la vida de una persona. En el análisis crítico que hacemos, pues desde mi punto de vista, la respuesta a la pregunta de si estos principios se respetan en México, pues debe ser equilibrada,
Por un lado, México cuenta con un marco jurídico importante. Como les había mencionado, la reforma constitucional en 2011 pues representó un cambio fundamental y estableció expresamente estos principios y las obligaciones de las autoridades. Sin embargo, reconocer derechos en la Constitución no significa que automáticamente se cumplan en la realidad, como ya bien lo sabemos. Persisten problemas relacionados con la desigualdad la discriminación, el acceso a la justicia y protección efectiva de distintos grupos de la población. Por eso, yo considero que el principal desafío está en cerrar esa brecha entre el reconocimiento jurídico y lo que en realidad está pasando, que es la realidad cotidiana. Ay. Ahora, ¿cuáles son los retos actuales? Actualmente existen diferentes retos para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Uno de los principales es la desigualdad, porque las personas no siempre tienen las mismas posibilidades reales de ejercer sus derechos. También existen problemas de la discriminación y violencia, así como dificultades para acceder a la justicia. Otro reto importante es evitar que la progresividad se quede únicamente como una obligación escrita. Las autoridades deben contar con políticas públicas, instituciones y recursos suficientes para convertir los derechos reconocidos en la Constitución en derechos efectivamente disfrutados por las personas. Ahora bien, las autoridades, ¿qué es lo que deberían de hacer o qué podrían hacer? Las autoridades deben de pasar por del reconocimiento formal a una aplicación efectiva, como habíamos mencionado. Para ello es necesario crear políticas públicas que tengan como punto de partida los derechos humanos y no solamente criterios administrativos. También es fundamental que los funcionarios públicos o los servidores públicos se capaciten para combatir la discriminación, facilitar el acceso a la justicia y garantizar una atención especial a las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Además, debe existir una vigilancia permanente para evitar retrocesos injustificados en la protección a los derechos. Y por último, pues tenemos una reflexión. Yo considero que en México sí existen avances importantes en materia de derechos humanos, especialmente desde la reforma que estábamos platicando. Sin embargo, todavía no podemos afirmar que los cuatro principios se cumplan plenamente en todas las situaciones. La universalidad puede verse limitada cuando existen personas que enfrenten discriminación. La interdependencia nos demuestra que la afectación de un derecho puede provocar consecuencias en otros. La indivisibilidad nos obliga a no considerar unos derechos más importantes que otros y pues la progresividad exige que las condiciones de protección mejoren. Por eso, el verdadero reto consiste en lograr que los derechos humanos pasen de estar reconocidos en las normas a ser una realidad cotidiana para pues, todas las personas. Y para concluir, los principios mencionados son fundamentales para comprender los derechos humanos de manera integral. No basta con reconocer los derechos en las leyes, es necesario que las autoridades los promuevan, los respeten, los protegen y los garanticen. México actualmente cuenta con un marco constitucional importante, pero conseguir que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos está muy difícil. En resumen, una verdadera cultura de derechos humanos requiere que la dignidad de la persona sea el centro de la mayoría o de todas las decisiones públicas y jurídicas. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.